tres tipos de ayuno, rápidamente. Hay el ayuno normal, con agua solamente. Mateo capítulo 4, versículo 2. Ese fue el ayuno que hizo Jesús. Mateo capítulo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto después de haber ayunado 40 días. Cuando no tuvo hambre, pero no sed. Porque 40 días en el desierto, si no tomas agua, se cierran las paredes de tu estómago y mueres. Él tomó agua. Es el ayuno normal, solo con agua. Es muy difícil hacer un ayuno sin agua y sin comer, a menos que sean impedidos como en el invierno, no en el verano, y sea 3, 4, 5, 6 o 7 días, 10, pero 40 días sin tomar agua y sin comer, es muy difícil. El ayuno normal, Jesús tuvo hambre, pero no sed. Lucas 4:2 lo mismo. El ayuno parcial, Daniel capítulo 1, versículo 8. La Biblia dice que él se abstuvo de algunos alimentos. Lea ya la escritura para que usted pueda ver. Daniel capítulo 1 y versículo 8. Él propuso en su corazón no contaminarse. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía, y pidió por tanto a los jefes eunucos que no obligase a contaminarse. Solamente comía ciertos alimentos. Usted conoce la historia, hizo una prueba, y al final de los 10 días, él y los jóvenes, sus amigos, su vista era mejor y su apariencia era mejor do que los otros que habían comido de la comida del rey. Pero hay el ayuno absoluto, el ayuno completo. Es el ayuno más poderoso. Es el ayuno sin comer y sin beber. Ese ayuno rompe el poder del infierno. Hechos capítulo 9, versículo 9. Cuando Pablo, el Señor los salvó, dice: y estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Es el ayuno completo. Esdras capítulo 10, versículo 6. Esther 4:16. 3 días sin comer y sin beber. Deuteronomio 9, 18. Lo que hizo Moisés. El ayuno más extraordinario. Usted separa 3 días de ayuno y oración, sin comer, sin beber. Es algo extraordinario, hermanos. La gloria de Dios desciende donde usted está. La gloria de Dios desciende completamente donde usted. Dios le lleva a un nivel espiritual extraordinario. Por eso tenemos iglesias débiles, hermanos débiles, problemas, chismes y una niñería espiritual, porque no oramos, no ayunamos. La iglesia lo que es hoy es entretenimiento, es shows y conciertos y estupideces. La iglesia dejó de ayunar, de orar, de buscar el poder de Dios. Por eso tenemos lo que es el alta en el crimen, la alta en la homosexualidad y en el lesbianismo. Vamos a volver a la palabra, vamos a volver a la oración, vamos a volver a quebrar el poder del diablo. Quinto, aspectos prácticos del ayuno. Quinto lugar, el ayuno completo, absoluto. La experiencia de cada uno es diferente. La experiencia de cada uno es distinta. El primer día, a veces tiene gente en deseo de comida, de 1 a 3 días. Se siente el cuerpo débil, de 2 a 5. Un hambre real, de 5 a 20 días. Después de 20 días, la persona no puede comer repentinamente, tienes que tomar una sopa o algo así. Pero nuestras experiencias de antes de cruzadas grandes y fuertes afuera de los Estados Unidos de América ha sido de muchos días de ayuno y oración. Y entonces entrega el ayuno, y cuando vas a una cruzada, oh my God, ves milagros, ves la unción de Dios. Los demonios gritan y saltan y hacen y deshacen, pero no te pueden tocar. Estás lleno del poder. Oh my God, estás lleno de la unción. Eso es extraordinario. Vuelva al ayuno, vuelva a la palabra, vuelva al ayuno, vuelva a la palabra, vuelva al ayuno, vuelva a la palabra. Sexto lugar, 9 propósitos o motivos o razones que debemos ayunar. Apunte eso, muy importante. 9 propósitos, razones o motivos que tenemos que ayunar. Primero, para expulsar el diablo. Mateo capítulo 17. Si usted no ora y no ayuna, my friend, el diablo te va a hacer en pedazos. No interesa cuánto conocimiento tienes de la Biblia, no interesa cuánto la corneta usted la toque, no interesa cuántos años usted tenga delante de Dios, no le interesa. Eso al diablo no le interesa. El diablo teme hombres y mujeres de ayuno y oración. Si a los más grandes él ha derrumbado, imagínense nosotros. Mateo 17, 14. Cuando llegaron el gentío, vino a él un hombre y se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, que padece muchísimo, que muchas veces cae en el fuego. Yo he traído a tus discípulos, pero no pudieron sanar. Respondió Jesús: oh, generación incrédula y perversa. Hablando de los discípulos, ¿hasta cuándo estar con vosotros?
¿Hasta cuándo se le soportará? Traerlo acá. Y reprendiendo Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, ese quedó sano desde aquella hora. Y vinieron los discípulos y le preguntaron: ¿por qué no pudimos echar fuera de Jesús? Hombres de poca fe, porque vuestra fe es poca. De cierto os digo, si tuviera fe como el grano de mostaza, diréis a este monte, pasa de acá y para allá. Pero este género solo sale con ayuno y oración. Para batallar contra las potestades del diablo. Si Jesús tuvo que ayunar como hombre, no como Dios, como hombre, para buscar el poder de Dios, imagínese usted y yo. No, usted nomás calcule, usted tenga una idea, que si el Hijo de Dios, siendo Dios, Él que bautiza en el Espíritu Santo, tuvo que morir a su carne, su ego y su yo, y tuvo que ayunar y orar para buscar poder de Dios a su carne, no su deidad, su carne, imagínese usted y yo. Imagina iglesias hoy que todo es entretenimiento, todo es show, todo es conciertos y luces y estupideces y idiotices. Imagínese usted ministros que caen de la gracia, ministros que no oran, que no ayunen, ministros que adulteran y van con su secretaria, que duermen con la chica de 20 años. Es horrible lo que está sucediendo en la iglesia. ¿Por qué? Porque su carne está en su apogeo. Su carne, su ego, su yo. No pueden morir para su carne, morir para su ego, su yo. My friend, si usted quiere cambiar el mundo y si usted quiere vivir una vida extraordinaria para quebrar el poder del diablo, usted tiene que volver al ayuno. Segundo, para recibir el avivamiento. Joel capítulo 1, versículo 14. Abra tu Biblia, mira qué escritura extraordinaria, hermano. Joel capítulo 1 y versículo 14. Mira lo que dice esta escritura, hermanos. Joel 1, 14. Volved a la casa, humillaos, ministros del Señor, humillaos. Esa es una escritura extraordinaria, hermanos. Es una escritura de pagar el precio. Nadie quiere pagar el precio. Usted no puede ir a una tienda, comprar un traje o un vestido y salir en las puertas magnéticas que están allí. Va a ser pues usted tiene que pagar primero. El otro día compré un traje y cuando salí, el hombre había olvidado de quitar la cosa esta. Ellos levanté el recibo de todo el mundo. I paid it. Yo pagué, porque es una vergüenza. La gente no quiere pagar el precio. Y por la razón que la gente no quiere pagar el precio, entonces no tenemos poder. Mira lo que dice Joel 1:14. Proclamad ayuno, convocad la asamblea, congregad a los ancianos, los ministros, los moradores de la tierra, la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Versículo 2, capítulo 2, versículo 12. Por esa hora dice Jehová: convertíos en mí con vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Versículo 14. ¿Quién sabe volverá y se arrepentirá y dejará bendición detrás de él? Ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid el pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños, los que maman, sale de su cama el novio, de su cama la novia, entra a la entrada del altar, lloren los sacerdotes, ministros de Jehová. La iglesia llora o la iglesia está sencillamente viviendo como si no hay lucha espiritual. Lloren, dice la Biblia, ministros del altar. Y dice: perdona, Jehová, tu pueblo, y no entregues a las naciones a lo propio a tu heredad. Porque él decir entre los pueblos: ¿dónde está tu Dios? Jehová solícito por su tierra, perdona a su pueblo. Mira el versículo 23. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos de vuestro Dios, porque os dará lluvia temprana, y hará descender la lluvia temprana y tardía, como en el principio. Y la promesa de Dios vendrá, versículo 28. Después de esos días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Profetizarán vuestros hijos e hijas, vuestros ancianos, vuestros jóvenes tendrán visiones. Primero usted paga el precio. Llorar, pagar el precio, ayunar, morir para el ego y para el yo. A 2 años atrás, al final del año, los últimos días de diciembre, Dios a mí dice: tráncate en ayuno y oración, dedícame 4 días, 27, 28, 29 y 30 de diciembre. O fue el 28, 29, 30 y 31. Y yo fui a darme, te puse la tarjeta de crédito en la mano y dice: ve a comer en la calle, no necesita cocinar por 4 días. Dios me llama el ayuno porque el año que viene tendremos mucha luz espiritual. Dame miró a mí y dijo: ¿really? ¿No tengo que cocinar por 4 días? ¡Este es de Dios! Y tomó la tarjeta y desapareció por 4 días. Mientras las demás iglesias y los demás cantantes y los demás ministros festejaban el final del año con banquetes. Tú quieres pagar el precio, estás en ayuno y oración. Quieres ser diferente de los demás, no andes con la multitud, el crowd. Tú tienes que tener tus propios pensamientos, tus propias razones. Tú tienes que pensar por ti mismo.
No es lo que los demás digan, no me interesa lo que los demás digan. Lo que me interesa es lo que Dios dice. Lo que me interesa es lo que Él dice. Nos llaman de radicales y nos llaman de cuadrados. Lo que interesa es lo que Dios dice. El poder está en el ayuno. El poder está en la oración. El poder está en morir para el ego, para el yo. Oh, denle un aplauso al Señor Jesucristo. Aleluya. Oramos para recibir el avivamiento. Zacarías 8:19 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, el ayuno del cuarto mes, del quinto mes, el del séptimo, del décimo mes se convertirá en alegría y gozo. Alegría y gozo. Habla del avivamiento, habla del poder de Dios. Cuando fuimos a nuestra cruzada en Alberta, en el Canadá, entre hispanos y canadienses, fue algo extraordinario. Tercero, ayunos para tiempos de crisis. En el Antiguo Testamento encontramos la historia de Esther. ¿Conoces la historia? Amán, el primer ministro, quería aniquilar a los judíos. Lea Esther 4:16. Dice: ve, reúne a todos los judíos que se hay en Susa y ayuná por mí. No comáis ni bebáis en 3 días y 3 noches. Entonces yo ayunaré con mis doncellas. Si perezco, pereceré. Los resultados de los 3 días de la oración de Esther cambió todo el panorama. Hay gentes que no buscan, no paga el precio. Nomás una oracioncita en el culto antes de dormir: Señor, ayúdame. Dios ni oye esa oración. Absolutamente Dios se ríe de la falta de la madurez. El diablo no va a soltar en tus manos algo que va a impactar el mundo. Faraón no dejó Israel salir de Egipto hasta que Dios le puso la mano. El diablo no te va a dejar a ti hasta que se rompe el poder del diablo en tiempo de crisis. Cuarto, el ayuno para revelación. El ayuno está descrito en las palabras de los 21 días de ayuno de Daniel. Daniel capítulo 10, lea versículos 2 y 3. Él dice: en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró a mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron 3 semanas. El propósito estaba claro. Gabriel vino a Daniel y le dijo en el versículo 14 del capítulo 10: he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo. O sea, una revelación. La visión es para estos días. Ayuno para revelación. ¿Quieres saber el futuro? Que Dios te revele lo que será tu ministerio en 3, 5, 10 años. Tráncate en ayuno y oración. ¿Quieres saber lo que Dios va a hacer de tu vida y de tu ministerio y de tus hijos, cómo Dios lo va a usar? Tráncate en ayuno y oración. That's right. Paga el precio. Deja un poquito de lado el frijolito refrito y los taquitos de lengua para predicar bueno. No, ve lo que trae. Déjalo. Haga el precio. Yes. Hágalo. Si Cristo pagó el precio, nosotros tenemos que pagar el precio. Nada va a venir easy in your hands. Nada va a venir fácil en tus manos. Dios no tiene atajos, my friend. La mayoría de ministros o cantantes o evangelistas quieren impactar al mundo. Y todo es gozo y disfruta. No. Nunca impactarás al mundo si eres igual a los demás. Jamás. Ni vas a impactar a ti mismo. Quinto, el ayuno para reexaminación de sí mismo. En el Antiguo Testamento Dios pidió a su gente que apartara un día al año para orar y orar. Era el día de la expiación, el día del Yom Kippur. Levítico capítulo 23, versículo 27. A los 10 días de ese mes séptimo será el día de la expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas en ayuno. Y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Reexaminarte a ti mismo. Ayunar y decir: Dios, examina las áreas de mi corazón, mis intenciones, mis propósitos, mi mente. Si lo que yo hago es para ti, si lo que no hago no es para ti. Reexamina a mí mis propósitos. Reexamina a mí si predico para tu honra y para tu gloria, o si canto para tu honra y para tu gloria, o si pastoreo para tu honra y para tu gloria. No es para mi ego, ni el aplauso, ni mi yo, ni títulos, ni la apariencia. Un día de reexaminación. Como se afligió el salmista, dice Salmo 35:13, dice: pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio y afligí mi alma con ayuno y oración. Afligirse. Nadie quiere el dolor. Todos quieren ganar, pero nadie quiere pagar el precio. Todos quieren disfrutar de las bendiciones de Dios. Cuando yo fui misionero en España, los españoles decían: nos gustan las bendiciones, pero no nos gustan las condiciones, majo. Nos gustan las bendiciones, pero no las condiciones. Como dice la canción americana: trust
and obey, because it's no other way. Trust and obey. Confía y obedezca, porque no hay otra manera. There is no other way. That's impossible. Sexto, ayuno para liberación. El libro de Jueces contiene una historia dramática cuando Israel se enfrenta en batalla contra la tribu de Benjamín. Habían caído en pecado. Dios convocó a su pueblo a luchar contra esa tribu en particular. En 2 batallas Israel perdió cerca de 40,000 hombres. Jueces capítulo 20, versículos 18 a 25. Sin embargo, había descuidado una parte de sus oraciones en las dos primeras batallas. No habían ayunado. Pero la palabra dice entonces que subieron los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a casa del Señor y lloraron y sentaron al Señor y ayunaron en aquel día. Jueces capítulo 20, versículo 26. En los primeros 2 intentos los israelitas perdieron la batalla, pero cuando oraron y ayunaron, Jueces 20:35, el Señor dio la victoria a Israel. Usted no puede ganar por esfuerzo propio. Usted no puede ganar por tu intelectualismo o por tu sabiduría. Al diablo no le interesa ni tu hermenéutica, ni tu homilética, ni tu oratoria, cuánto bien predica, ni tu introducción, ni cuerpo, ni mensaje. A él no le interesa. Pero cuando él ve a un hombre en ayuno y oración, él convoca refuerzos de principados y potestades. Oh, el ayuno y oración es extraordinario. Vuelva al ayuno. Vuelva. Séptimo, ayunos contra el juicio. Primero Reyes 21:27, la Biblia dice que Dios iba a juzgar a Acab por su maldad. Y mire lo que dice la Biblia. Y sucedió que cuando oyó Acab las palabras de Jehová, rasgó sus vestidos, puso cilicio, anduvo humillado y ayunó. Entonces la palabra de Jehová vino a Elías tisbita y diciendo: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? No traeré el mal en sus días, o en los días de su hijo traeré el mal a su casa. Si Dios perdonó y oyó a Acab, que fue un rey malo, marido de Jezabel, imagínese, Dios no te va a oír a ti. Cuando usted se humilla delante de Dios, hay un poder extraordinario. Cuando usted muere para su ego y para su yo, el Señor para el juicio. Cuando usted ora y ayuna por su familia, el diablo no los puede tocar. El Señor salva tu casa y tu familia. Octavo lugar, el ayuno para la sanidad. Nutriólogos han descubierto que el ayuno es una forma excelente para deshacernos de las toxinas contenidas en el cuerpo. En la Biblia leemos acerca de un amalecita que ayunó por 3 días consecutivos y fue sanado. Dice 1 Samuel 30, 11 y 12, dice: y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajera a David, le dieron pan y comió pan y bebió agua, y también le dieron pedazos de masa seca de higos y racimos, y lo que comió volvió en sí, porque no había comido ni bebido en 3 días y 3 noches. Estaba enfermo, no comió y no bebió en 3 días y se sanó. Si usted está enfermo del estómago, ore y ayune y verás que Dios te va a sanar. Porque a veces el estómago trabaja 2, 3 veces más agitado de la manera normal que es. Y el diablo ha usado la glutonería en la iglesia para que la gente no pueda ayunar. Con todo el respeto, hermanos, a veces preferimos más los alimentos do que a Dios. Preferimos más la comida do que a Dios. Y con todo el respeto, sin ofender absolutamente a nadie. Ministros, hermanos, a veces tan gordos y tan pesados, que Dios no puede usarlos en ayuno y oración, porque son esclavos de la glutonería. Dios nos llamó a ser templos, no catedrales, hermanos. No te olvides. Como dijo una hermana una vez, dijo una hermana: no, mi marido no necesita el púlpito, él lleva el púlpito con él. Hermanos, con todo el respeto y todo el cariño, sin ofender absolutamente a nadie, el diablo usa eso, esa glutonería, el comer y el comer. Y cuando Dios llama al ayuno, ¿cómo van a ayunar a esta gente? Se mueren. Porque cuanto más usted come, más tiene necesidad de comida, más estrecha sus tripas, más su estómago se alarga. Compre una máquina de hacer ejercicios, anda en la línea, míralo. Anda en la línea, mira a su pastor, anda en la línea, éntrale a los tacos sabrosos, sí, tacos de frijoles refritos y de lengua para predicar bueno, en exceso, para pensar rápido. Pero viva una vida de disciplina, todo en su día, todo en su tiempo. Compre una máquina, haga ejercicio. Con todo el respeto y cariño, sin ofender absolutamente a nadie. Por eso el diablo usa, mira, enfermedades, diabetes. Viene de la palabra diablo, diabetes. El pueblo de Dios está enfermo, no puede ayunar, no puede orar porque está enfermo. Rompe el poder del diablo esta noche, en el nombre de Jesús de Nazaret. Rompa el poder del infierno. Rompa el poder del diablo. Noveno lugar, el ayuno para dominio. El ayuno de dominio.
Ayunos bíblicos fueron establecidos por el Señor para establecer el dominio de Dios. Escuche eso. El primer Adán perdió el dominio sobre la tierra cuando comió lo que Dios le había prohibido. El segundo Adán, Cristo, ganó el dominio cuando no comió. ¿Usted nunca pensó en eso? Adán perdió el dominio cuando dio al diablo porque comió el fruto prohibido. Jesús, el segundo Adán, recuperó el dominio cuando ayunó 40 días, 40 noches. Alabado sea su nombre para siempre. Y fue llevado al desierto y fue tentado por el diablo. Y venció bajo el poder de la autoridad del Espíritu Santo. Haga ejercicios, viva una vida de disciplina. Coma sabiamente. No te enfermes y destruye el templo que Dios te dio por ignorancia. Debemos entender que no fue necesario para Jesús, como hijo de Dios, tener que ayunar para tener el poder de Dios en su vida, sino como hombre, para vencer su carne en su misión delante de Dios. Después que él ayunó y oró, entonces Dios le llenó del Espíritu Santo y lo llevó al desierto. El ayuno es extraordinario. Si fuéramos a hablar de las experiencias que hemos tenido en 23 años, que hemos predicado la palabra en todo el mundo, eso es imposible, faltaría tiempo. Tantas experiencias que hemos tenido con Dios. Cuando en India el primer ministro quiso cancelar nuestra cruzada en India, porque la plataforma que habíamos hecho en Madras era el lugar de la Marina Beach, era el lugar más grande donde se podía dar un discurso público. Y era tiempo de elecciones en India, en agosto de 99. Y el primer ministro oyó de la cruzada, que estaba haciendo un impacto tremendo, iba a venir para cancelar nuestra cruzada, para tomar nuestra plataforma, que habíamos pagado nosotros $53,000. Nuestro ministerio pagó por la cruzada, pagó la plataforma, pagó el lugar donde fue la cruzada, los pastores, los ingenieros del sonido, pagamos todo, comida, avión, hoteles, everything. Y el hombre quiso cancelar. Fue la primera vez en mi vida en el ministerio que a nivel de yo orar para Dios sanar a alguien, oré para que Dios enfermara a alguien. Pero dije, Señor, no lo mata, porque después lo mata, para el infierno, culpa es mía. Oramos, decimos, Señor, el primer ministro no va a venir, enférmalo en el nombre de Jesús. Y dedicamos aquel día, después de haber orado por semanas y ayunado antes de ir a India, dedicamos aquel día en ayuno de oración, todo el equipo en India. Y los periódicos salieron el día siguiente. Oh, el primer ministro tuvo un problema en el estómago, gastroenteritis, una infección en el hígado, en el intestino. No va a poder venir más atrás. El poder del ayuno es extraordinario. Rompe el poder del diablo, rompe el poder del infierno, rompe el poder de Satanás. Levanta tus manos y lo alaba. Levanta tus manos y lo alaba. Levanta tus manos y lo alaba. Rápidamente, hermanos. Séptimo lugar, grandes ejemplos de grandes hombres que ayunaron y transformaron el mundo. Moisés, Éxodo 34, 28. Éxodo 34, 28. Y él estuvo ahí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua y escribió las tablas de las palabras del pacto de los 10 mandamientos. Pero recuerde, estuvo en la presencia de Dios. Dios lo tomó para él. Samuel, 1 Samuel 7, versículo 6. 1 Samuel 7, versículo 6. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Elías, 1 Reyes 19, versículo 8. Y se levantó pues, comió y bebió y fortalecido con comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. La gente canta y dice, ¿dónde está el Dios de Moisés? ¿Dónde está el Dios de Elías? Y Dios dice, yo soy el mismo Dios, es que tú no pagas el precio de Elías y Moisés. Muy fácil cantar. Muy fácil. ¿Dónde está el Dios de Elías? El Dios de Moisés, el Dios de Eliseo. Yo soy el mismo Dios, el problema es que yo no cambio, tú cambias. Nada se va a adquirir sin pagar el precio. Escriba esas palabras en las tablas de tu corazón. Nunca impactarás al mundo sin ayuno y oración. Esdras, ya hemos leído, pero capítulo 10, versículo 6. Se levantó luego Esdras delante de la casa de Jehová y se fue a la cámara de Jonatán, hijo de Eliab, y ido allá no comió pan ni bebió agua porque se entristeció a la causa del pecado del cautiverio. Daniel, capítulo 10, versículo 3, ya hemos leído, no comió ni bebió por espacio de 21 días.
Y el diablo estaba parando la revelación de Dios. El príncipe de Persia estaba parando. El diablo paraba la respuesta. Había un bloqueo. A veces no hay respuesta para cosas importantes en tu vida, porque el diablo pone un bloqueo. Tú no sabes por qué no viene la respuesta, por qué no viene el poder, porque el diablo está bloqueando la respuesta. Porque no estás orando y ayunando. Si a Daniel el diablo bloqueó, imagínese a ti y a mí. No, nomás calcule. Nomás si a Daniel el diablo bloqueó la respuesta que venía a Daniel, imagínense tú y a mí. Paga el precio. Jesús, Mateo 4, 1, 2, ya conocemos. Jesús oró y ayunó 40 días. Pablo, Hechos 9, 9, no comió ni bebió por 3 días. David, Salmo 35, 13, él afligió su carne, su ego, su yo, no comió y ni bebió. Es de ahí donde salen los grandes hombres de Dios. No son colegios bíblicos, ni seminarios, ni la intelectualidad, ni grandes oradores que cambiarán el mundo. Son ministros, pastores y evangelistas y hombres de Dios que pagan el precio. Ahora Dios nos está entregando naciones enteras, como nos hizo en Colombia, como nos hizo en India, como nos hizo en Ghana. Pagar el precio. Si usted quiere impactar tu vida, tienes que pagar el precio. Para impactar una ciudad, tienes que pagar el precio. Para impactar una nación, tienes que pagar el precio. Imagínese impactar el mundo. Imagínese la responsabilidad de un hombre de Dios como su pastor. Las responsabilidades increíbles que un hombre de Dios tiene que pagar el precio para llevar alimento a la iglesia, vivir una vida recta, batallar contra el diablo, cuidar de su familia, cuidar de su integridad, cuidar de sus finanzas. Imaginen la responsabilidad de un ministro. ¿Cómo usted va a vencer el poder del diablo sin dedicar días de ayuno y oración? Esto es imposible. Por eso hay iglesias débiles, iglesias flacas, iglesias sin poder, iglesias sin autoridad. Por eso la iglesia está ordenando homosexuales, lesbianas al ministerio, que es una vergüenza. Estamos en la apostasía de la iglesia. Hemos perdido el temor de Dios, hemos perdido la unción de Dios, hemos perdido la autoridad de Dios, y solo falta perder el alma. Si volvemos al ayuno, romperemos el poder del diablo. Si volveremos al ayuno, romperemos el poder del infierno. Si volveremos al ayuno, romperemos el poder del diablo.